Y bueno, hermanos, después de haber estado en el Taj Mahal, contraté un taxi para que me llevara directamente a Rishikesh, hacia el norte de la India, una ciudad donde me habían recomendado porque había muchos ashram y centros de meditación y centros de yoga. Sentía en mi interior que debía ir a ese lugar. Cuando salí del centro de Osho, sentía que a partir de ese momento tenía que hacerle más caso a mi intuición. Así es que me dejaba fluir. Había contratado un taxi para irme y íbamos a hacer aproximadamente 10 horas. Por una carretera que es de solamente 2 carriles, donde pasábamos por muchos pueblitos, donde se veía mucha gente trabajando, comerciando y transportando mucha verdura, pero lo que más vi fue papa. Muchos camiones transportando papa, costales y costales de papa. Me dio la oportunidad de ver muchos campos en los que seguramente familias enteras trabajan, niños, mujeres, adolescentes. Se ve que la gente es muy trabajadora, pero también es muy humilde. Por otro lado, también son muy amistosos. Allí no tienen pena de hablarte ni decirte y comentarte. Estos 2 chicos que me llevaron a Rishikesh, porque en el taxi el chofer traía un acompañante, los dos eran jóvenes, muy jóvenes. Como que, como que tenían cierto respeto hacia conmigo. Ya anteriormente, el que, al que le había contratado yo el taxi, me dijo que a nosotros los extranjeros nos veían como gente rica. Y, y somos como cualquier otro. Digo, con parte de mis ahorros me dio la oportunidad de hacer este viaje. Y bueno, cuando, cuando yo llegué a Rishikesh, ya llegamos como a la 1:30 de la mañana, pues la gente de allá se acuesta muy temprano, 10 de la noche, 11 ya no hay ni un alma. Y, y dije, ¿dónde voy a llegar? Afortunadamente mi amiga, una que había conocido allá en Pune, en este centro de Osho, nos habíamos puesto de acuerdo para vernos allá en Rishikesh y afortunadamente ella había rentado un cuarto y me recibió porque muchos lugares o la mayoría ya estaban cerrados. Entonces, bueno, después de estarlo buscando como más de media hora en su celular y que no me contestaba, afortunadamente tenía un celular que lo compré casi unos 20 días antes de irme de ahí de Puna. Me contestó ya media dormida y bueno, me recibió. ¿Qué sucede en Rishikesh? Después de haber estado en todo este internado, en Osho, de tener todas estas experiencias y de ver una ciudad bonita, muy bonita en la India, en diferencia de otros lugares, donde se ve un río limpio, el río Ganges, con un puente para poder cruzar estilo
San Francisco en pequeño. Eh, pero sí está grande de todos modos. Aunque nunca he estado en San Francisco, ¿eh? Ya iré algún día. Este lugar de Rishikesh tenía otra vibración. Había otro tipo de gente. Muchas de las personas con las que me llegué a contactar fue mucha gente que realmente iba también a hacer una labor en sí mismo. Y más porque esta ciudad sí, una ciudad completa, una ciudad mística, que sí estaba enfocada en la parte espiritual del ser. Ahí fue donde me encontré a muchos que les llaman babas, maestros. Uno de ellos, el primero que vi fue Apren Baba, un gurú que venía de Brasil y estaba en un ashram ahí en Rishikesh. Y mucha gente iba a verlo, mucha gente iba a hacer cantos de mantras con él, donde se reunían para escuchar sus palabras, sus mensajes. Y ahí el ambiente era diferente. Se respiraba una tranquilidad, había una libertad de expresión, una libertad física donde tú pudieras sentirte tú mismo sin que te dijera nadie, siéntate, párate, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes grabar. No. Ahí todo el mundo hacía lo que quería, con respeto a todos y a todo lo que estaba en este lugar. Y me sentí muy bien, muy cómodo. Los primeros días que estuve yendo a este ashram a escuchar a este maestro, Apren Baba, me reafirmaba una cosa en mi interior, que el maestro está dentro de nosotros. Porque hay muchas personas que inician en este aspecto espiritual y muchos pueden llegar a enfocarse a que necesitan un maestro que los guíe. Quiero decirles que su maestro que necesita el ser humano está dentro de cada uno. Ahí está nuestra guía. Y recuerdo con esto uno de los libros de Deepak Chopra, que él decía que nuestro mago, nuestro maestro, está en nuestro interior. El libro se llama El Sendero del Mago. Entonces, de estar escuchando varios discursos de este maestro, de este gurú, que me aventé casi diario ahí en el centro de Osho, todos los discursos que daba Osho en las tardes en una meditación que se llamaba Evening Meditation, la meditación de la tarde, donde mucha gente se reunía de todo este Pune. Y al escuchar a este maestro veía que era como prácticamente lo mismo. Entonces, en mi interior volví a surgir, ve hacia adentro, ve hacia adentro, ve hacia adentro. Ahí es donde tienes que buscar. Entonces empecé a buscar ashrams en los cuales pudiera entrar en un estado de silencio. Y me encontré un ashram donde se practicaba yoga y meditación. Y hice un retiro de
7 días donde se practicaba el silencio desde que amanecía hasta después de comer, más o menos 2 de la tarde. Ahí fue cuando empecé a practicar el silencio más a fondo, donde fue más inspirador, donde me di cuenta que necesitamos encontrar esa paz interna, pero solamente la podemos hacer a través de la introspección. Y este lugar era muy lindo, porque este ashram estaba a un ladito del río Ganges, y el agua venía fresca, fresca, fresca de los Himalayas, muy fría, pero soportable para meterse 5 minutos. Este lugar muy hermoso, hacíamos todos los días yoga exactamente antes de que saliera el sol, y recibíamos los primeros rayos solares, muy rico. Hacíamos pranayama, respiraciones que limpiaba nuestro organismo del dióxido de carbono, y también hacíamos una limpieza nasal, que fue muy interesante practicar esta limpieza, porque era como una vasijita que tenía un orificio donde nos lo introducíamos en un lado de la nariz, venía agua con sal y tenemos que inclinar un poco la cabeza, y del otro lado tenía que salir el agua. Nunca lo había hecho. La primera vez que lo vi dije, oh my god, voy a hacer esto. Sí, tengo que hacerlo. Y bueno, todos lo hacían. Y de veras era muy rico porque te limpiaba por completo toda la parte interna de la nariz. Y podías respirar rico, profundo. Y eso nos daba la oportunidad de poder hacer un buen ejercicio de respiración, de pranayama, en los inicios de la yoga que nosotros hacíamos todas las mañanas. El estar en silencio conmigo mismo esta mitad del día me hizo darme cuenta cómo nuestro ego tiene la necesidad, o tenía la necesidad, de estar hable. Es importante que busquemos ese silencio, porque la mayor parte del tiempo el que puede estar hablando es el ego. También conocí personas muy interesantes en este lugar, donde nos identificaba muchísimo esta búsqueda interior. Lo que más me gustaba era que conocía gente de todo el mundo, y cómo era que nos reuníamos en este espacio, en este país, que mucha gente está en esta búsqueda espiritual. Eso es lo que tenemos que buscar, no nomás en la India o en nuestro país, sino en todo el mundo. Tenemos que retomar esa búsqueda espiritual. Porque hay muchas cosas que conocer dentro de nosotros. Pero después de esta pausa.